Georges St-Pierre nunca fue el peleador más fuerte, ni el más explosivo, tampoco el más violento, pero sin duda fue el más completo de su época. El más obsesivo con cada detalle y el que convirtió el entrenamiento en una ciencia exacta. Mientras otros hablaban de entrenar duro y de resiliencia, él hablaba de entrenar inteligente. Y aunque esa frase suene como una excusa moderna para entrenar menos, en su caso significaba todo lo contrario: entrenar mejor, pensar más y sufrir con propósito. Georges St-Pierre no nació con genética de un monstruo ni con un poder de un striker nato. Su cuerpo fue el resultado de diseño y no de destino. Cada músculo, cada movimiento y cada gesto fue producto de una planificación casi perfecta, de no dejar nada al azar, ni su técnica, ni su respiración, ni su mente, porque St-Pierre entendió algo antes que el resto: el verdadero límite de un peleador no está en su cuerpo, sino en su mente, y que el entrenamiento perfecto no busca destruirte, sino construirte de manera que nunca te rompas. Por eso su historia no es la de un prodigio, sino la de un obsesionado con la perfección. Un hombre que convirtió la disciplina en identidad y el miedo en su motor. Porque sí, aunque parezca irónico, Georges St-Pierre siempre tuvo miedo, él mismo lo dijo, de fallar, de decepcionar y de no ser suficiente. Y en lugar de huir de ese miedo, lo estudió, lo entrenó y lo convirtió en parte de su método. Desde sus inicios en un pequeño gimnasio de Montreal hasta los laboratorios de alto rendimiento donde medía su frecuencia cardíaca en combate. Georges St-Pierre siempre fue la síntesis perfecta entre la vieja escuela del esfuerzo brutal y la nueva era de la ciencia aplicada en el deporte. No fue solo un buen peleador, fue un proyecto humano llevado al extremo. Un atleta que entrenaba para comprender el juego, no solo para ganar. Antes de ser un símbolo de perfección, GSP fue un niño aterrorizado, no por el dolor ni por el esfuerzo, sino por el mundo. Creció en Saint-Isidore, Quebec, un pueblo canadiense donde ser diferente significa ser débil. Y Georges lo era: flaco, tímido, sin confianza en sí mismo. En la escuela lo golpeaban, lo empujaban al suelo, le robaban el lonche y nadie hacía nada. Esa impotencia lo marcó, pero en lugar de generar odio, generó obsesión por poder defenderse. A los 7 años su padre lo llevó a entrenar karate, no para hacerlo campeón, sino para que aprendiera a defenderse de los demás. Y ahí comenzó todo. En ese tatami helado donde los niños golpeaban sin guantes y donde cada error dolía de verdad, St-Pierre aprendió su primera lección: que el dolor, si lo entiendes, deja de asustarte. El karate fue su primer laboratorio mental, lo obligó a controlar su respiración, su postura, su miedo. Le enseñó que la técnica no solo era el movimiento, sino el autocontrol. Porque en el karate el objetivo no es golpear fuerte, es golpear con intención y no mostrar debilidad. Y eso, sin saberlo, fue la base de toda su carrera: dominar el cuerpo a través de la mente. Con el tiempo el pequeño Georges empezó a destacar, no solamente por talento, sino por su constancia. Le agarró amor al deporte, entrenaba desde niño mientras muchos descansaban, y cuando el entrenador pedía repetir algo, él lo hacía sin discutir. Disfrutó realmente del proceso, y teniendo en cuenta que estaba haciendo algo que disfrutaba, esa obediencia se fue convirtiendo en programación mental que sería clave en su desarrollo como peleador profesional. A pesar de esto, el entorno no cambiaba, seguía siendo víctima de bullying y aunque ahora sabía cómo defenderse, prefería no hacerlo. Su mente estaba moldeándose bajo un principio que más tarde se volvería una filosofía seguida por muchos: no pelees por ego, pelea por un propósito. A los 16 años empezó a combinar el karate con la lucha y el jiu-jitsu. Sus padres no podían pagar un gimnasio profesional, así que limpiaba pisos y baños a cambio de poder entrenar. Ese intercambio de trabajo por aprendizaje se volvió su forma de vida. No había atajos, no había glamour, solo repetición, dolor y disciplina. En esa etapa su cuerpo todavía no tenía nada especial. No era el más rápido, no el más fuerte, tampoco el más explosivo, pero sí tenía algo que los demás no: una capacidad de aprender rápido. Observaba cada técnica, la desmenuzaba y la repetía hasta entenderla. No entrenaba para cansarse, entrenaba para comprender cómo funcionaba el movimiento, y esa curiosidad sería lo que más tarde lo separaría de todos los demás, porque mientras el resto entrenaba para ganar una pelea, Georges St-Pierre entrenaba para entender por qué y cómo se ganaba una pelea. El miedo al fracaso seguía ahí, pero ya no lo paralizaba, ahora lo dirigía. Cada mañana que despertaba con ansiedad antes de entrenar, no la ocultaba, la usaba, y con los años ese miedo se convirtió en la base del sistema GSP: entrenar para dominar incluso lo que no puedes controlar. Cuando Georges St-Pierre empezó a tomarse en serio las artes marciales mixtas, el deporte todavía estaba creciendo y todo era un absoluto caos.
No existían métodos de entrenamiento claros, tampoco campamentos estructurados, mucho menos centros de rendimiento de preparación enfocados en el deporte como lo es ahora el UFCPI, por ejemplo, que tiene talentos desarrollándose con los años. Eso no existía en ese momento. Es más, las MMA eran ilegales en varios estados de los Estados Unidos. La mayoría de los peleadores se entrenaban a ciegas. Golpeo un día, grappling al siguiente y un poco de cardio si había tiempo. George St. Pierre miraba eso y veía desorden. Para un tipo con ansiedad, el desorden no es tolerable. Así que hizo lo de siempre, buscar el control. A diferencia de los demás, St. Pierre nunca creyó que más fuera mejor. Simplemente creía que mejor era mejor. Simple, pero importante. Y para lograrlo empezó a estudiar fisiología, biomecánica, nutrición, psicología deportiva, no porque quisiera ser científico, sino porque quería entender cómo funcionaba lo que estaba haciendo. En lugar de enfocarse en un solo arte para perfeccionarlo, los estudió todos poco a poco. Jiu-jitsu brasileño, boxeo, muay thai, lucha olímpica, taekwondo, capoeira. Pero no los mezcló como lo hacía el resto, golpeando al azar y esperando que funcionara. No, los diseccionó, analizó sus principios, sus mecánicas, sus limitaciones y luego los ensambló con un sistema que no limitaba los estilos, sino que tomaba lo mejor y lo que realmente servía de cada uno para entrar en un sistema nuevo que funcionara en la jaula. Su cuerpo empezó a reflejar esa idea. Ya no era solo un karateca técnico, sino un atleta funcional. Trabajaba la movilidad como un gimnasia, la fuerza como un levantador olímpico y la precisión como un francotirador. Todo eso lo hacía con un orden casi quirúrgico. Dividía su semana por sistemas energéticos, días de potencia anaeróbica, sesiones de fuerza isométrica, trabajos de técnica bajo fatiga controlada y cada entrenamiento tenía un propósito medible, muy importante. No puedes mejorar lo que no puedes medir. Fue entonces cuando conoció a Firas Zahabi, un joven entrenador, mitad libanés, mitad canadiense, con mentalidad filosófica y enfoque analítico. Encajó perfecto con lo que GSP buscaba y juntos crearon algo que nadie más en ese momento tenía en las MMA, una estructura clara para entrenar y aplicarlo dentro del octágono, todo respaldado por la ciencia y más adelante veremos eso. Mientras la mayoría entrenaba hasta colapsar, Zahabi y St. Pierre midieron sus límites, cronometraban descansos, registraban pulsaciones y analizaban cada sesión como si fuera un experimento. El objetivo no era dar más, sino hacerlo bien y hacerlo mejor. GSP decía, no quiero ganar por ser más fuerte, quiero ganar por ser más eficiente. Y para eso, cada detalle importaba. Su entrenamiento de striking se enfocaba en ángulos y tiempos de reacción, no en volumen de golpes. Su lucha en control de transiciones, no en derribos espectaculares. Y su fuerza en transferencia de potencia funcional, no en estética muscular. Si necesitaba mejorar una habilidad, no la practicaba sin pensar. Buscaba al mejor en el mundo en esa disciplina y lo estudiaba. Así entrenó con Freddie Roach para boxeo, con John Danaher para jiu-jitsu y con luchadores olímpicos de Canadá y Estados Unidos. Su gimnasio era un mapa del mundo y su cuerpo, el laboratorio donde todo se probaba. Lo curioso es que mientras muchos peleadores se rompían intentando entrenar más duro, St. Pierre hacía lo contrario. Entrenaba con inteligencia para no romperse nunca. Y eso cambió su carrera. Empezó a ganar no solo por técnica o estrategia, sino porque llegaba más fresco, más enfocado y más adaptado. Su preparación dejó de ser un simple campamento, se convirtió en una ciencia en movimiento. Ahí nació el método híbrido, una combinación de tradición marcial, tecnología moderna y pensamiento científico para entrenar, construida sobre un principio que definiría su legado. Entrenar no es castigar el cuerpo, es educarlo. Es importante entender que cuando George St. Pierre se convirtió en peleador profesional, no se veía a sí mismo como un peleador como tal, sino como un atleta que peleaba. Es un punto muy importante entender. Él entrenaba para optimizar cada aspecto atlético que requería pelear en una jaula. No buscaba necesariamente más resistencia, sino mayor capacidad de economizarla. No buscaba más fuerza siempre, sino más control al aplicarla. No necesariamente ganar más músculo, sino más precisión a la hora de ejercer y escoger sus técnicas. Su rutina estaba muy bien diseñada. Cada bloque de entrenamiento tenía un propósito fisiológico, una lógica y un resultado medible. No había improvisación, simplemente un plan. George St. Pierre no levantaba pesas por levantar, su objetivo era mover su cuerpo con potencia sin sacrificar agilidad. Trabajaba con entrenamiento funcional, movimientos compuestos y control de posturas. Todo tipo de press de empuje, pesos muertos, saltos pliométricos, trabajo isométrico, pero siempre con un principio. La fuerza solo sirve si puede usarse dentro del octágono.
Sus entrenadores lo medían con sensores de potencia y con acelerómetros. Si el movimiento era rápido y estable, servía. Si era solo pesado, no. Por eso GSP nunca fue el tipo más musculoso, sí tenía un físico impresionante, pero siempre era el más explosivo, era lo que destacaba. Y lo más interesante, su enfoque no era solo físico. Durante sus sesiones de fuerza, practicaba control respiratorio, inhalaciones medidas, exhalaciones conscientes. Sabía que un cuerpo fuerte sin una mente calmada era inútil. Georges St. Pierre no practicaba movimientos al azar, cada sesión de técnica tenía que ser planificada antes de empezar, repetía combinaciones cientos de veces hasta que se volvían automáticas, pero cada repetición tenía intención. Su striking se basaba en la distancia y el timing, no en el poder. Decía que su objetivo no era golpear más fuerte, sino golpear cuando el rival no puede reaccionar. Por eso usaba ejercicios de reacción con luces, gafas de visión intermitente y simulaciones de combate donde se medía el tiempo entre estímulo y respuesta. En lucha, entrenaba transiciones interminables, derribos, control, salidas y repeticiones. No practicaba para ganar rounds de sparring, sino para eliminar momentos de duda en la pelea real. Y en el jiu-jitsu, su enfoque era casi filosófico. No quiero ser el más técnico del mundo, quiero entender por qué las técnicas funcionan. Con Joan Danaher, analizaba cada detalle biomecánico de las palancas y escapes, estudiaba el milímetro de movimiento, cómo podía escapar de cada posición, cambiar presiones o liberar espacios. Esa obsesión le llevó a desarrollar una sensibilidad que muy pocos en el deporte han alcanzado. Mientras muchos peleadores hacían sparrings de guerra, Georges St. Pierre los programaba con cuidado. No buscaba mostrar superioridad, sino probar hipótesis. Un día entrenaba solo defensa, otro día solo trabajaba bajo presión, otro mantener calma cuando el corazón disparaba a 180 pulsaciones. Si un sparring terminaba mal, no lo tomaba como una derrota, sino como un dato para analizarse y mejorar. Cada sesión era filmada, revisada y discutida con Zahavi y su equipo, como si fuera una película táctica. La meta era simple, que el octágono real no tuviera sorpresas o tuviera las menos posibles. Si había algo que distinguía a Georges St. Pierre era su entrenamiento mental, porque no lo hacía cuando algo salía mal, lo hacía todos los días. Trabajaba con psicólogos deportivos, practicaba visualización dirigida y ejercicios de respiración para inducir la calma bajo estrés. Antes de dormir, reproducía mentalmente la pelea completa cuando estaba en campamento, desde la caminata al octágono hasta la voz de Bruce Buffer presentándolo. Imaginaba todos los escenarios posibles, incluso perder, y en cada uno se veía reaccionando con control. Para Georges St. Pierre el descanso era parte del método, no un lujo. Dormía 8 horas exactas y medía su recuperación con frecuencia cardíaca y temperatura y niveles de sueño profundo. Usaba crioterapia, estiramientos activos y sesiones de yoga para mantener flexibilidad y circulación. Él decía que entrenar sin descansar es como escribir sin pensar, solo repites errores. Esa visión lo mantuvo sin lesiones graves durante casi toda su carrera. Un récord en un deporte que destruye cuerpos. La adaptación en este juego es tu mejor enemiga. Nada en su método era fijo. Si algo no funcionaba, lo cambiaba. Cada pelea era una actualización del sistema. Analizaba a sus rivales como un ingeniero analizando fallas en un motor. Cuando perdió contra Matt Hughes en 2004, no lo tomó como un fracaso, lo tomó como un diagnóstico. Estudiaba la pelea, corregir errores y volvió años después para destruirlo. Pero más adelante analizaremos sus peleas más interesantes. Pero menciono esto porque ahí nació una de sus frases más famosas. Pierdes una vez solo si no aprendes. Su método se basaba prácticamente en eso, entrenar, fallar, medir y corregir, un ciclo infinito de mejora. Con los años su entrenamiento dejó de ser solo físico y se convirtió en una filosofía y en una forma de pensar que en años inspiraría a las nuevas generaciones. Una filosofía que mezclaba la disciplina casi militar, el método científico aplicado al entrenamiento y mantener siempre la serenidad mental bajo cualquier escenario. Para muchos, Georges St. Pierre parecía un atleta con suerte, el cuerpo perfecto, la técnica limpia y la mente fuerte, pero nada de eso era suerte. Fue construido paso a paso. Mientras la mayoría entrenaba con intuición, Georges St. Pierre medía todo. En palabras simples, no entrenaba a lo loco, entrenaba con datos y podemos ver cómo cada apartado de su metodología está respaldado con una base científica. Vámonos paso por paso.
St. Pierre entendía que las MMA no es una guerra de fuerza, sino una guerra de energía, y la energía, si no es administrada bien, se agota antes de tiempo. No importa qué tan bueno seas aplicando las técnicas, si no tienes el cardio suficiente para aplicarlas en un deporte tan explosivo, vas a perder. Por eso trabajaba meticulosamente analizando su forma de moverse, filmaba sus desplazamientos, sus derribos, sus golpes y descomponía cada movimiento en ángulos, impulsos y rotaciones. El objetivo era eliminar cualquier gasto que desperdiciara energía. Así, perfeccionó su postura de combate, su juego de pies y su manera de entrar al derribo. Todo era más corto, más directo y más económico en cuanto al cardio. Un solo paso podía significar un segundo menos de explosión. Y en MMA, a este nivel, un segundo es la diferencia entre conectar o ser conectado. Lo interesante es que esa precisión no lo volvió mecánico, lo volvió libre, porque cuando dominó la biomecánica de los movimientos que aplicaba en la jaula, pudo improvisar sin perder el control. Y Georges St. Pierre era eso, improvisación controlada, aunque suene contraproducente. Mucho antes de que se pusieran de moda las gafas estroboscópicas o los paneles de luces, George los empezó a usar. Su objetivo era entrenar el sistema nervioso, no solo los músculos. Los ejercicios consistían en reaccionar a estímulos visuales impredecibles, lanzar golpes a luces que se encendían al azar o esquivar objetos que caían en patrones irregulares. A simple vista parecía un juego, pero en realidad estaba fortaleciendo la conexión entre ojo, cerebro y cuerpo. Los estudios lo confirman. Entrenar bajo estimulación visual irregular mejora la velocidad de respuesta motora y reduce los tiempos de reacción hasta en un 20% en atletas de alto rendimiento. Eso explica por qué GSP parecía ver los ataques venir antes de que ocurrieran. Su cerebro procesaba más rápido que el promedio y no se limitaba al reflejo físico, también entrenaba la anticipación cognitiva, aprender a leer patrones de movimiento, microgestos, cambios en los movimientos y respiración del oponente. Era como si su mente funcionara un segundo antes que el cuerpo del rival. Obviamente también ayudaba mucho ver demasiadas cintas de pelea de los rivales y así encontrar patrones que podía ver a la hora de pelear. En lugar de improvisar sparrings brutales, Georges St. Pierre replicaba escenarios específicos bajo control total, simulaciones de combate con la frecuencia cardíaca monitoreada, sparrings con objetos tácticos y descanso programado. Usaba monitores de ritmo cardíaco y analizaba cómo su cuerpo respondía a cada fase del esfuerzo. Medía cuánto tardaba en bajar las pulsaciones y después de un intercambio, si el tiempo no mejoraba, ajustaba la intensidad o el tiempo de entrenamiento. Eso le permitió crear una ventaja invisible. Su sistema nervioso estaba entrenado para recuperar antes que el de los demás, y eso, en el cuarto o quinto asalto, era oro puro. Mientras otros cortaban peso de manera salvaje, Georges St. Pierre trataba su nutrición como un experimento. Medía su composición corporal, sus niveles de glucógeno, su hidratación y hasta la variabilidad de sus sueños según lo que comía. Sus dietas eran cíclicas, no extremas, alta en grasas saludables y baja en carbohidratos simples durante los entrenamientos de técnica, pero con picos de glucosa planificados antes de sesiones explosivas. Trabajaba con especialistas en metabolismo que analizaban su respuesta hormonal al esfuerzo. El resultado fue un cuerpo con una eficiencia energética anormal. Quemaba menos oxígeno que sus rivales para producir el mismo esfuerzo. Por eso, en los últimos rounds, cuando todos jadeaban, él respiraba como si recién estuviera empezando. A pesar de que hablamos de todo controlado y disciplinado y bajo el método científico, la verdad es que también Georges St. Pierre era muy apegado al arte marcial tradicional, y esto se reflejaba más que nada en el tema del entrenamiento mental. Lo más fascinante del método GSP no era su uso de tecnología o de la ciencia, era cómo lo equilibraba con lo ancestral. Podía pasar de usar sensores y análisis biomecánicos a meditar en silencio como un monje budista, de aplicar neurociencia moderna a repetir katas tradicionales de karate para mantener su mente enfocada, porque entendía que la ciencia mide el cuerpo, pero la tradición entrena el espíritu, y cuando ambas se unen, el resultado es algo que trasciende a la estadística. Es eficacia con un propósito y con sentido más allá de la lógica. En un deporte que muchas veces glorifica la brutalidad, St. Pierre mostró que la inteligencia puede ser igual de peligrosa si se aplica bien. No necesitó gritar ni provocar ni buscar guerras, solo medir, ajustar y ejecutar con precisión cada parte de su entrenamiento. El método científico aplicado a la pelea y el guerrero que convirtió el dojo en laboratorio.
Ya vimos cómo cada parte de su entrenamiento está respaldado por la ciencia, pero en este deporte nada de eso vale ni sirve si no se respalda dentro del campo de batalla. Y en el caso de Georges St-Pierre, el laboratorio de prueba final siempre fue el octágono. Cada pelea suya parecía un plan bien ejecutado. No desperdiciaba energía, no dependía de la suerte ni de tener un buen día, simplemente reproducía lo que ya había visto miles de veces en el gimnasio, y lo podemos ver aplicado en varias de sus mejores peleas. Su primera gran prueba fue Matt Hughes, el campeón dominante del momento, un luchador experimentado, físicamente más fuerte y con un estilo diseñado para aplastar. En su primer enfrentamiento, GSP perdió, pero lo importante no fue la derrota, sino lo que hizo después. No cambió su estilo, lo estudió, vio el combate como un análisis, qué salió mal, qué ángulo falló, qué decisión emocional lo sacó del control, y durante los 2 años siguientes dedicó su entrenamiento a resolver esas variables. Cuando volvió a enfrentarlo, no solo lo venció, lo desmanteló. Cada derribo, cada transición fluía sin fricción, cada movimiento parecía tener un propósito exacto. Fue la demostración de que el método científico, observar, analizar, ajustar, podía funcionar dentro de la jaula. Desde ese día, el mundo dejó de verlo como un karateca talentoso y empezó a verlo como el peleador más racional del planeta. Otra demostración fue el combate en contra de BJ Penn. Su enfrentamiento contra BJ Penn fue el punto de madurez de su método. BJ Penn era un genio natural, un talento puro de jiu-jitsu, el tipo de peleador que parecía nacer con un instinto para aplicar todo. Pero Georges St-Pierre no se apoyaba ni dependía de un instinto, se apoyaba en la estructura de su plan. En esa pelea la diferencia no fue la técnica, porque BJ Penn también la tenía, pero la explosividad y todo el sacrificio del entrenamiento fisiológico rindió frutos. Mientras Penn confiaba en su jiu-jitsu y en su talento, St-Pierre lo ahogó con un volumen medido, presión constante y control total. Nunca se desesperó. Su ritmo y su cardio se mantenían estables, su respiración constante y su movimiento limpio. BJ Penn en cambio colapsó bajo la acumulación del desgaste. No fue solo una victoria táctica, fue una victoria de ingeniería. El cuerpo de Georges St-Pierre era una máquina calibrada para durar más, moverse mejor y pensar más rápido. Otra prueba fue con otra derrota. El golpe que lo cambió todo llegó a manos de Matt Serra, una derrota inesperada, una sorpresa que rompió la ilusión de invulnerabilidad que Georges St-Pierre tenía. Pero no se derrumbó, hizo lo que haría cualquier peleador de este nivel, pero lo llevó al extremo. Analizó el fallo y corrigió la fórmula. Después de esa derrota, ajustó cada aspecto de su sistema, perfeccionó su defensa, mejoró su control, refinó sus rutinas de recuperación y cuando se dio la revancha, no buscó venganza emocional, sino precisión. Entró, dominó y cerró el ciclo. Demostró que el fracaso, si se analiza correctamente, es parte del progreso. Años después, cuando enfrentó a Jon Fitch, el contraste fue brutal. Fitch era conocido por su cardio infinito y su dureza mental, pero Georges St-Pierre lo neutralizó con control y calma absoluta. Controló el tiempo, la distancia y el ritmo. Parecía que estaba jugando ajedrez en un deporte donde los demás jugaban piedra, papel o tijera. Cada entrada, cada derribo era perfecta, cada jab medido y cada paso exacto. No había caos, solo dominio técnico. Y eso fue lo más perturbador de Georges St-Pierre en su prime, hacía que los mejores del mundo parecieran peleadores promedio. Más adelante, con Carlos Condit, vimos otro aspecto de su método, la resiliencia. Después de ser derribado por una patada brutal a la cabeza, no perdió el control, no reaccionó con pánico, sino siendo fiel a su sistema. Activó un estilo de modo automático que había programado durante años, protegerse, recuperar y restablecer el ritmo, y ganó el combate como si nada hubiese pasado. Eso es lo que separa el peleador reactivo de un peleador estructurado. Cuando todo parece desmoronarse, el sistema sigue funcionando. Contra Nick Diaz y Hendricks demostró el poder de tener una mente entrenada. Contra Nick Diaz, el caos tomó forma humana, provocaciones, insultos y el teatro que caracteriza a los hermanos Diaz. Pero Georges St-Pierre no cayó en ese juego. Mientras Diaz intentaba hacer una guerra emocional, St-Pierre solo seguía el plan. Cada intercambio era un ejercicio de control emocional y táctico. Golpeaba, salía y respiraba. Ni un exceso, ni un error. Fue la pelea más impersonal de su carrera dentro de la jaula. Y también una de las más brillantes, la mente sobre el ruido. Pero su prueba más dura fue en contra de Johnny Hendricks, un rival potente, zurdo, explosivo, sin respeto por las estadísticas ni los métodos de St-Pierre. Ahí, por primera vez, la ciencia casi se rompe. Hendricks lo tocó, lo presionó y lo hizo sangrar.
Aún así, Georges St-Pierre no perdió su estructura mental y su control. Aunque el cuerpo colapsaba, el sistema seguía intentando ejecutar. Salió con una victoria discutida, sí, pero con la mano en alto. Y después de esa noche, entendió que su cuerpo ya no podía mantener ese nivel de perfección. Por eso, decidió irse, no por miedo, sino por respeto a su método. Con esto podemos ver cómo cada pelea de Georges St-Pierre era un reflejo de su entrenamiento, orden, precisión y frialdad para ejecutar. No buscaba precisamente el caos que se pueda ver en una pelea, cabe entender y usarlo a su favor. No peleaba para probarle algo a los demás, peleaba para demostrarse a sí mismo que el control siempre vence al impulso. Mientras el mundo pedía espectáculo, él ofrecía eficiencia. Mientras otros querían ser ídolos, él prefería ser un ejemplo. Su manera de ganar no era la más vistosa siempre, pero era la más difícil de replicar, ganar sin margen de error. Georges St-Pierre no solamente entrenaba para ser campeón, entrenaba para entenderse. Su método no fue diseñado para vencer a los demás, sino para vencer su propia mente y sus miedos, y eso, paradójicamente, fue lo que lo convirtió en el más dominante de su época. Desde niño, el miedo fue su combustible, nunca lo escondió, nunca lo negó, de hecho lo mencionaba antes de cada pelea. Tengo miedo, pero el miedo me mantiene vivo. Mientras otros peleadores fingían confianza, Georges St-Pierre hablaba abiertamente de sus inseguridades, de sus crisis de ansiedad, de las noches sin dormir antes de una pelea, del peso psicológico de ser campeón. Lo que lo hacía diferente no era no tener miedo, sino entrenar con él sentado en la mesa. Cuando Georges St-Pierre se retiró, no hizo ruido, no lloró, no se despidió con un discurso ni intentó convencer al mundo de su grandeza, simplemente se fue, y en ese silencio se entendió todo, porque su carrera nunca fue una búsqueda de atención, sino una búsqueda de perfección, y cuando esa búsqueda terminó, también lo hizo la necesidad de demostrar. Antes de Georges St-Pierre los peleadores entrenaban para resistir, después de él entrenaron para comprender el juego. Fue el primero en demostrar que el cuerpo puede ser una herramienta, pero solo si la mente lo dirige con inteligencia, que la fuerza sin propósito se desvanece y que la disciplina sin calma se destruye a sí misma. El legado de Georges St-Pierre no solo está en sus cinturones, sino en lo invisible, en la manera en la que cambió la preparación de un deporte entero, en cómo enseñó que el dolor no es un castigo, sino una forma de conocimiento, si la sabes aplicar bien. En cómo hizo entender que el entrenar no es precisamente sufrir, sino dominar lo que antes te dominaba, y sobre todo, en cómo convirtió la vulnerabilidad en fortaleza. Muchos lo llamaron el atleta perfecto, pero en realidad era un hombre que aprendió a convivir con sus imperfecciones, a entenderlas, a trabajar con ellas en lugar de ocultarlas. Por eso nunca necesitó humillar a nadie, ni demostrar poder con palabras, su control dentro del octágono hablaba por él. Georges St-Pierre no fue un peleador más, fue una filosofía en movimiento, un recordatorio de que la excelencia no se alcanza golpeando más fuerte, sino entendiendo mejor lo que estás haciendo, que el miedo no desaparece, se entrena, y que la verdadera victoria no está en dominar al rival, sino en dominarse a uno mismo. Hoy cuando ves sus peleas hay algo distinto, no solo técnica, no solo estrategia, hay serenidad, una calma que no pertenece al deporte, porque Georges St-Pierre no peleaba para destruir, peleaba para entender, y eso lo volvió eterno. No fue un guerrero común, fue un hombre que decidió buscar la perfección en el caos y lo logró. No con violencia ni con arrogancia, sino con algo mucho más difícil, con autocontrol. Su historia termina en silencio, como terminan las cosas verdaderas, sin gritar, sin prometer, solo dejando una huella imposible de borrar, teniendo en cuenta que después de su retiro, volvió nada más para demostrar que podía ser campeón de una división más, para confirmar que estaba en la conversación siempre, en los que llaman GOATs por poseer 2 cinturones en un deporte donde a diferencia del boxeo es muy complicado de conseguir, porque mientras existan peleadores que busquen mejorar, que estudien, que piensen, que respeten, su método seguirá vivo, no en los gimnasios, sino en la forma en la que el mundo entiende lo que realmente significa entrenar. Georges St-Pierre, el hombre que convirtió la ciencia en arte y el miedo en maestría, el atleta que demostró que la perfección no se alcanza, solo se persigue, y que en esa búsqueda silenciosa, disciplinada e infinita es donde vive la verdadera grandeza.